7 de octubre. La fiesta del Santísimo Rosario de Nuestra Señora. Así como cada día estamos recibiendo nuevos favores y nuevos beneficios de la Santísima Virgen, así también tiene cuidado la Santa Iglesia de manifestar nuestro debido reconocimiento, instituyendo nuevas solemnidades, pretendiendo excitar y aumentar todos los días la tierna devoción de los fieles con fiestas particulares. El motivo o la ocasión a la solemnidad de este día fue uno de los más señalados favores que recibió la cristiandad por la poderosa intercesión de la Madre de Dios, a tiempo que los turcos, orgullosos con las grandes conquistas que hacían cada día sobre los cristianos, nada menos se prometían que apoderarse de toda la Europa y enarbolar su media luna sobre la cúpula de la iglesia de San Pedro en la capital del cristianismo y del mundo. Había más de un siglo que los turcos tenían llena de terror a toda la cristiandad por una continua serie de victorias que les permitía Dios, ya para castigar los pecados de los cristianos, ya para volver a excitar en sus fríos corazones la medio apagada fe. El año de 1521 se apoderó Solimán II de la plaza de Belgrado. El de 1522 se hizo dueño de la isla de Rodas y, pensando ya únicamente en dilatar sus conquistas hasta donde se extendía su ambición, entró en Hungría el año de 1526, ganó la batalla de Mohacs, apoderándose de Buda, de Pest, de Gran y de algunas otras plazas, y por medio de sus generales rindió con las armas otras provincias de Europa. Su hijo y sucesor Selim II conquistó la isla de Chipre el año de 1571. Puso en el mar la más numerosa y la más formidable armada que había visto aquel monstruo sobre sus espaldas, lisonjeándose de hacerse dueño con ella, no menos que de toda Italia. Atónita, una gran parte de la cristiandad consideró que dependía su fortuna de la dudosa suerte de una batalla. Era muy inferior la armada naval de los cristianos a la de los turcos, y no podía prometerse la victoria sino precisamente en la asistencia del cielo. La consiguieron por intercesión de la Santísima Virgen, bajo cuya protección había puesto la armada el Santo Pontífice San Pío V. Diose esa memorable batalla, la más célebre que los cristianos habían ganado en el mar, el 7 de octubre del año de 1571. Estaban los turcos anclados en Lepanto cuando tuvieron aviso de que los cristianos, saliendo del puerto de Corfú, venían a echarse a velas tendidas sobre ellos. Tenían tan bajo concepto de la armada cristiana que nunca creyeron tuviese atrevimiento a presentarles combate. Sabían a punto fijo el número de navíos de que se componía, pero ignoraban que venían a pelear bajo la protección de la Santísima Virgen, en quien después de Dios tenían colocada toda su confianza, y por eso quedaron extrañamente sorprendidos cuando fueron informados de que la armada naval de los cristianos había ganado ya la altura de la isla de Cefalonia. Acostumbrados los turcos, después de tanto tiempo, a vencer y a derrotar a los cristianos, celebraron su intrépida cercanía como presagio seguro de una completa victoria. Superiores en tropas y en navíos, levantaron anclas para cerrarles el paso con ánimo de cortarlos y envolverlos, de manera que ni uno solo escapase para llevar la noticia de su derrota. Apenas se dejó ver la armada otomana, mandada por Ali Baksá, cuando la armada cristiana, que con título de generalísimo mandaba el señor don Juan de Austria, hermano natural de Felipe II, rey de España, juntamente con Marco Antonio Colonna, general de la escuadra pontificia, levantaron un esforzado grito, invocó la intercesión de la Santísima Virgen, su soberana protectora. Hallábanse las dos armadas a distancia de 12 millas, cuando se dio la señal de combatir,
y se enarboló el estandarte que los dos comandantes habían recibido en Nápoles de parte de su santidad. Apenas se descubrió la imagen de Cristo crucificado que estaba bordado en el estandarte pontificio, cuando la saludó toda la armada con grandes gritos de alegría. Y haciendo señal a la oración, todos los oficiales y soldados adoraron de rodillas la imagen del crucifijo. Espectáculo verdaderamente tierno y religioso ver al oficial y al soldado armados para pelear a los pies de Jesucristo, implorando su asistencia para vencer a los infieles por intercesión de su madre, la Santísima Virgen, cuya imagen se veneraba a bordo de todas las embarcaciones. Mientras tanto, se iban acercando las dos armadas, favorecida del viento la escuadra turca, circunstancia que daba mucho cuerpo al sobresalto y al temor. Volviéronse entonces con mayor fervor los cristianos a la soberana reina, bajo cuyos auspicios iban a combatir, y cambiándose el viento de repente, comenzó a soplarles de popa con tanta dicha, que todo el humo de la artillería cargaba sobre la escuadra otomana. Mudanza que todos calificaron de milagrosa, recibiéndola como visible prueba de la asistencia del cielo. Halláronse a tiro de cañón las dos armadas el día 7 de octubre, y se hizo tan terrible fuego de una y otra parte, que por largo espacio de tiempo quedó el aire oscurecido con la densidad del humo. 3 horas había durado ya el obstinado combate con empeñado valor y con casi igual ventaja de unos y otros combatientes, cuando los cristianos, más confiados en la protección del cielo que en los esfuerzos de su corazón y de su brazo, observaron que los turcos comenzaban a ceder y que se iban retirando hacia la costa. Redoblando entonces su confianza y su ardimiento, nuestros generales hicieron nuevo fuego sobre la capitana turca, mataron a Ali Baksá, abordaron su galera y arrancaron el estandarte. Mandó a este tiempo don Juan de Austria que todos gritasen victoria, y ya desde entonces, dejando de ser combate, comenzó a hacer horrible carnicería en los infelices turcos, que se dejaban degollar sin resistencia. 30.000 hombres perdieron estos en aquella célebre batalla, una de las más sangrientas para ellos que jamás habían conocido desde la fundación del Imperio Otomano. Hicieron los cristianos 5.000 prisioneros, entre los cuales fueron 2 hijos de Jalí, y se hicieron dueños de 130 galeras turcas. Más de otras 90 perecieron o dando a la costa o yéndose a fondo, o consumidas por el fuego. Cobrarán libertad por esta insigne victoria casi 20.000 cristianos, y en la armada de estos faltó tan poca gente que todo el orbe reconoció visiblemente la asistencia del cielo y aclamó el portentoso milagro. Consternóse tanto toda la ciudad de Constantinopla, como si ya estuviera el enemigo a la puerta, y los turcos daban a guardar sus tesoros a los cristianos, suplicándoles que cuando se hicieran dueños de la ciudad y del imperio, les perdonasen las vidas y los tratasen con piedad. Tuvo revelación de la victoria el santo pontífice Pío V en el mismo momento en que los turcos fueron derrotados, tan firmemente persuadido de que había sido efecto de la particular protección de la Santísima Virgen, que instituyó esta fiesta con el nombre de Nuestra Señora de la Victoria, como lo anuncia el martirologio romano con estos términos. El mismo día 7 de octubre, la conmemoración de Nuestra Señora de la Victoria, fiesta que instituyó el Santo Papa Pío V en acción de gracias por la gloriosa victoria que en este día consiguieron los cristianos de los turcos en una batalla naval por la particular protección de la Santísima Virgen. Para asegurar más particularmente la poderosa protección de esta señora a favor de las armas cristianas en ocasión tan peligrosa, se había valido el Santo Pontífice de la devoción del Santo Rosario,
tan del agrado de la soberana reina, y ya entonces muy antigua en la Iglesia de Dios. Por ello, mandó que la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria fuese, al mismo tiempo, la solemnidad del Santísimo Rosario. No menos convencido el Papa Gregorio XIII de que la batalla de Lepanto, ganada contra los turcos, se debía a esta célebre devoción, ordenó en reconocimiento a la Santísima Virgen que perpetuamente se celebrase la solemnidad del Rosario el primer domingo de octubre en todas las iglesias donde se erigiese esta devotísima cofradía. Clemente XI, uno de los pontífices que gobernaron la Iglesia de Dios con mayor celo, mayor prudencia y mayor dignidad, al conocer la victoria que las tropas del emperador consiguieron de los turcos el día de Nuestra Señora de las Nieves, 5 de agosto de 1716, cerca de Salaquemén, conocida con el nombre de la Batalla de Selim, una de las más completas que hasta ahora se han ganado contra los infieles, pues perdieron en ella más de 30.000 turcos, se quedaron tendidos en el campo de batalla sin contar los prisioneros, toda su artillería, sus tiendas, sus bagajes, las provisiones, la cancillería, la caja militar, 2 colas de caballo, todas sus banderas y estandartes. Reconoció muy bien que esta señalada victoria se debía a la especial protección de la Santísima Virgen. Mandó entonces celebrar una misa solemne en Santa María la Mayor, en acción de gracias por tan insigne beneficio, al que inmediatamente siguió otro, en nada inferior al primero, que fue el haber levantado el sitio de Corfú el día de la octava de la Asunción, 22 del mismo mes y año. Agradecido el piadosísimo pontífice por esta doble protección, después de haber publicado una indulgencia plenaria en Santa María de la Victoria y haber enviado los estandartes tomados a los turcos a Santa María la Mayor y a Loreto, mandó que la fiesta del Rosario, limitada hasta entonces a las iglesias de los padres dominicos y a aquellas donde hubiese cofradía de esta advocación, fuese en adelante fiesta solemne de precepto para toda la Iglesia Universal el primer domingo de octubre, convencido de que la devoción del Rosario era el medio más eficaz y más propio para agradecer a la Santísima Virgen los favores recibidos por su poderosa protección y para implorarle que cada día nos concediese otros nuevos mayores. Es bien sabido que este método de oración se le debe al gran Santo Domingo, que estableció esta admirable devoción como consecuencia de una visión con que le favoreció la Santísima Virgen en el año de 1208, al mismo tiempo que predicaba contra los errores de los albigenses. Estando el santo en fervorosa oración dentro de la capilla de Nuestra Señora de la Provilla, se le apareció la Madre de Misericordia y le dijo que, habiendo sido la salutación angélica el principio de la redención del género humano, era justo que lo fuera también de la conversión de los herejes y de la victoria contra los infieles. Que por tanto, predicando la devoción del Rosario, que se compone de 150 Ave Marías, como el salterio de 150 salmos, experimentaría milagrosos sucesos en sus trabajos y una continua serie de victorias contra la herejía. Obedeció Santo Domingo el soberano precepto, y en lugar de detenerse como lo había hecho hasta entonces, en disputas y controversias que generalmente son poco fructíferas, no hizo en adelante otra cosa que predicar las grandezas y excelencias de la Madre de Dios, explicando al pueblo el mérito, las utilidades y el método práctico del Santísimo Rosario. Pronto se percibió la excelencia de esta admirable devoción, siendo la mayor prueba de su maravillosa eficacia la conversión de más de 100.000 herejes y el cambio de vida de un prodigioso número de pecadores, atraídos a la verdadera penitencia y rescatados de sus inveteradas costumbres. Esta fue, propiamente hablando, la verdadera época de la devoción del Santísimo Rosario y de su famosa cofradía, tan célebre en todo el mundo cristiano, autorizada por tantos sumos pontífices con tantos y tan singulares privilegios,
y considerada ya como dichosa señal de predestinación respecto de todos sus cofrades. En verdad, ¿qué devoción puede ser más grata a los ojos de Dios, ni qué oración más eficaz para merecer la protección de la Santísima Virgen? El Padre Nuestro, que se repite tantas veces en el rosario, nos lo enseñó el mismo Jesucristo. La salutación angélica, que se reza 150 veces, se compone de las mismas palabras del ángel y de las que pronunció Santa Isabel cuando la Virgen la visitó. La oración que la acompaña es oración de la Iglesia. El rosario entero se compone de 15 decenas de Aves Marías y de 15 Padre Nuestros. Los 5 primeros misterios son los gozosos, los 5 segundos los dolorosos y los 5 terceros los gloriosos, que fueron de tanto consuelo para la Santísima Virgen. Los misterios gozosos son la Anunciación, la Visitación, el nacimiento de Cristo, la purificación y el niño Jesús perdido y hallado en el templo entre los doctores. Los misterios dolorosos son la oración en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, la cruz a cuestas y la crucifixión del Salvador en el monte Calvario. Los misterios gloriosos son la resurrección y aparición a su Santísima Madre, su ascensión, la venida del Espíritu Santo, la triunfante asunción de María en cuerpo y alma a los cielos y su coronación en la gloria. Por la meditación de estos misterios, el rosario es una de las más santas oraciones de la Iglesia, en la que cuando el corazón sigue a las palabras, se tributa a Dios un perfecto culto de religión, y rindiéndose a María el tributo que se le debe, se gana su corazón, obligándola a derramar sobre sus fieles siervos una abundancia de bendiciones y tesoros de gracias, cuya distribución tiene a su cargo. Pero no se debe creer que sea nuevo este método de repetir muchas veces una misma oración. Ya fue muy usado por todos los santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No hay cosa más ordinaria que estas repeticiones en los salmos de David. El cántico o salmo 135 apenas es más que una repetición del salmo precedente con este estribillo: porque su misericordia es eterna. Tal vez el pueblo repetía este estribillo después de que los levitas pronunciaban la primera parte del versículo, de una manera similar a como nosotros lo hacemos en las letanías. El Evangelio nos dice que Jesucristo repitió muchas veces la misma oración al Padre Eterno en el huerto de las Olivas. Eudem sermonem dicens, Mateo 16. De San Bartolomé se cuenta que rezaba 100 veces de día y otras tantas de noche. Palladio y Sosomeno nos narran que Pablo, abad de Montefermeo, en Libia, quien vivió en tiempos de San Antonio, rezaba 300 veces al día una misma oración, llevando la cuenta con tantas piedrecitas que traía consigo para este propósito. Se asegura que Pedro el ermitaño, queriendo preparar al pueblo para la cruzada en el año 1096, los exhortaba a rezar todos los días un cierto número de Padre Nuestros y 150 Ave Marías por el feliz éxito de tan importante empresa, asegurándoles que había aprendido esta devoción de los más santos ermitaños de Palestina, donde ya era muy antigua. El Papa León IV quiso que todos los soldados que expulsaron a los sarracenos de las puertas de Roma llevasen un rosario de 150 Ave Marías, atribuyendo a esta oración la insigne victoria que obtuvieron sobre los infieles. El día 7 de abril leemos en Surio que San Alberto, religioso de Crespín, hacía 150 genuflexiones al día, rezando en cada una la salutación angélica, y cuando se elevó de la tierra el cuerpo de Santa Gertrudis, que murió en el año 667, se encontraron en la sepultura unas cuentas ensartadas que parecían parte de un rosario con el que la santa quiso ser enterrada. Todo esto demuestra lo antigua que es en la Iglesia de Dios la devoción del rosario. Sin embargo,
A Santo Domingo debemos no solo su resurrección, por decirlo de esta manera, sino el celestial método de rezarlo y de honrar con él a la Madre de Dios que ahora se practica, y al fervoroso celo de su esclarecida familia, no menos que a la encendida devoción que profesa a la Reina de los Ángeles, se deben los maravillosos progresos que ha hecho esta importantísima devoción. Bien se puede asegurar que entre todos los cultos que se tributan en la Iglesia a la Madre de Dios, uno de los que más la honran es la devoción del Rosario. Es cierto que para la Santísima Virgen no hubo cosa más gloriosa que la embajada del ángel cuando la vino a anunciar que había de ser Madre de Dios. Por consiguiente, siempre que se la repite esta salutación, parece que, en cierta manera, se ejercita el empleo y la comisión del ángel, y lo que no tiene duda es que, por decirlo así, se la trae a la memoria la incomparable honra que recibió en aquella divina elección, por lo que parece que ninguna devoción le puede ser más agradable. Ayúdanse recíprocamente la oración y la meditación, dice San Bernardo, siendo la oración como una resplandeciente hacha que comunica luz y ardor a la meditación. Todo esto se halla unido en el rosario, y por eso, sin duda, dijo el bienaventurado Alano de Rupp, que el rosario era la más insigne y como la reina de todas las devociones. Por lo mismo, se aplica con razón al rosario lo que San Juan Crisóstomo dice de la oración frecuente y muchas veces repetida. Esta oración es un escudo contra todos los golpes del enemigo, un tesoro infinito, un fondo inagotable de riquezas espirituales. No se puede dudar que entre las oraciones vocales con que honra la Iglesia a la Santísima Virgen, una de las más santas y de las más agradables a Dios es el rosario, por componerse de las dos oraciones más sagradas que hay. Conviene a saber de la oración dominical y de la salutación angélica, acompañándose al mismo tiempo con muchas meditaciones sobre la vida y muerte del Salvador y de su Santísima Madre. Todo es misterioso en el rosario, hasta el mismo número de 150 Ave Marías, por el cual se llama también el Salterio de la Virgen. Los herejes de todos los siglos, tan enemigos de la Madre como del Hijo, blasfemaron muchas veces contra esta devoción, pero particularmente los de estos últimos tiempos se desenfrenaron furiosamente contra el rosario. Como fue tan funesta a los albigenses esta devoción, precisamente había de ser objeto del odio y de las imprecaciones de sus infelices descendientes, los que no han omitido medio alguno para desacreditarla. Pero todos sus esfuerzos no han servido más que para aumentar el número de sus cofrades y de sus devotos. Ninguna cofradía de la Virgen es más célebre que esta, ninguna más provechosa a los fieles, ninguna más autorizada por la Iglesia. 12 o 13 pontífices la han franqueado con piadosa profusión los tesoros espirituales de que son depositarios. Los reyes y los pueblos se han apresurado con ansiosa devoción a alistarse en ella. Pero qué victorias se han conseguido contra los enemigos de la fe, qué reforma de costumbres, qué ejemplar edificación no se ha visto en todos los estados desde que se extendió en el mundo esta sólida devoción. Aún en vida de su santo fundador y restaurador, la vio propagada con maravilloso fruto en España, en Francia, en Alemania, en Polonia, en Rusia, en Mascovia y hasta en las islas del archipiélago. Pero mucho mayores progresos hizo a esfuerzos de los herederos del celo y de las virtudes del gran patriarca Santo Domingo. El beato Alano de Rupe predicó el rosario en todos los países septentrionales con tan feliz suceso que florecía en todo el universo el culto y la devoción de la Santísima Virgen. Fundándose en todas las ciudades de la cristiandad la cofradía del Rosario, lo que obligó al Papa Sixto V a enriquecerla aún con mayores gracias y privilegios que sus predecesores, como se ve en la bula expedida el año de 1585, tan honrosa y de una espiritual utilidad para todos los cofrades. El título de Nuestra Señora de la Victoria es más antiguo que la batalla de Lepanto.
Desde la tierna edad de la Iglesia experimentaron los cristianos la especial protección de la Santísima Virgen contra las armas de los enemigos de la fe. Y por esta especial protección se la comenzó a apellidar Nuestra Señora de la Victoria. En el famoso sitio de Rodas, tan gloriosamente defendido el año de 1480 por los caballeros de San Juan de Jerusalén, hoy caballeros de Malta, siendo gran maestre el célebre Pedro de Aubusson, contra todas las fuerzas del Imperio Otomano en tiempo de Mahometo II, terror de todo el mundo cristiano, después que los caballeros obligaron a los turcos a levantar el sitio, muchos desertores que se pasaron al campo de los caballeros cuando sus victoriosas tropas volvían a entrar en la plaza, refirieron que en el calor del combate habían visto los turcos en la región del aire una cruz de oro rodeada de una resplandeciente luz, y al mismo tiempo una hermosísima señora, cuyo traje era más blanco que la misma nieve, con una lanza en la mano derecha y en el brazo siniestro una rodela, acompañada de un hombre serio y severo, vestido de pieles de camello, seguidos ambos de una tropa de jóvenes guerreros, todos armados con espadas de fuego, visión, añadieron ellos, que llenó de terror a los infieles, tanto que, cuando se desplegó el estandarte de la religión de Malta, en que estaban pintadas las imágenes de la Virgen y de San Juan Bautista, muchos turcos cayeron muertos en tierra sin haber recibido herida ni golpe del enemigo. Luego que el gran maestre se vio enteramente curado de sus heridas, hizo voto de erigir una suntuosa iglesia con la advocación de Nuestra Señora de la Victoria, en cuya magnífica obra se trabajó inmediatamente que se repararon las fortificaciones de la plaza. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Viva España. Ad maiorem Dei gloriam. Dos banderas.